Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo una vez más su amigo el pastor Emilio Vázquez, desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay, aquí en esto que es Inyección de Esperanza. Estamos con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Arrancamos hoy con el primer capítulo y versículos en adelante. ¿Qué tal, pastor Francisco Araque? ¿Cómo está usted? Como siempre, allí en Control de Controles. Ambas congregaciones, Centro de Remanente Fe y Adoración Paraguay y Yeshua Mesudá Panamá, con los dos pastores que estamos aquí, les damos la bienvenida y un fuerte abrazo rompeespalda caluroso para todos ustedes aquí, más 595-985-162-975, nuestra línea de contacto. El pastor Francisco, que ya está aquí en Control de Controles editando el programa para que ustedes lo puedan escuchar. Hasta las naciones donde llega este programa. Saludamos a todos los hermanos de distintas naciones, de distintas congregaciones. Saludamos a nós irmãos a África, Guinea, que eles falam português, que entende también un español. Saludamos a todos ellos también hasta allí. Y a todos los hermanos que nos sintonizan en distintas naciones en América del Sur, Centroamérica, parte de Norteamérica y Europa. Así estamos llegando nada más y nada menos por el amor y el gran Rahem. Y qué grande que es Yahweh, que nos permite llegar a tantas naciones. Esto fue mi sueño antes, cuando empezaba, quería ser evangelista. ¿Quién tenía ese sueño? Bueno, aquí estamos, tenemos línea personal para Paraguay, línea personal si quieren enviar sus ofrenditas a través de giro personal más 595-985-162-975, o si lo quiere hacer a través de línea Tigo para giro Tigo 0985-6898-24. Estamos en nuestra página de YouTube, Inyección de Esperanza @57 o Emilio Vázquez Inyección de Esperanza. Y bueno, ahí tienen ustedes bastantes estudios, pueden ir mirando, escuchando, analizando. Y las preguntas, por favor, que tienen allí de esos programas en YouTube, me pueden hacer aquí a mi número de teléfono, a mi número de WhatsApp, que es el más 595-985-162-975. Ya de a poco vamos a ir alzando más estudios ahí. Animamos y agradecemos al pastor José Centurión de Resistencia Chaco Argentina, que es el que se encarga de alimentar nuestra página de YouTube. Ahí del programa, claro, del programa La Hora de la Verdad, por Atlantis, la emisora de Resistencia Chaco Argentina. Ahí también por Atlantis le tenemos a Inyección de Esperanza Infantil, este mismo programa Inyección de Esperanza también, que él siempre lo comparte, el bloque de preguntas y respuestas. Así que excelente el programa del pastor José Centurión ahí en Argentina por FM Atlantis. Bueno, me olvidé el dial. No recuerdo si era 94.3, ¿cómo era? Tengo que poner aquí un cartel para... Bueno. Sí, estamos en TikTok también, claro que sí. Ahí me van a encontrar con... Ay. Bueno, escríbanme en privado, le voy a enviar el perfil, cómo me van a encontrar. Emilio Vázquez, sí, pero hay bastante, dice. Justamente ayer le estaba mostrando a alguien mi perfil, cómo me pueden encontrar ahí. Una foto... Bueno, le voy a enviar mi foto de perfil de TikTok. Es igual, ¿saben qué? Busquen mi perfil de Facebook. Ahí lo que ya son amigos míos en Facebook, el mismo perfil lo tengo para TikTok. Así que si le aparece montones de Emilio Vázquez en TikTok, bueno, busquen ese perfil. Ahí ya está solucionado el tema. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Saludamos así, sí, claro que sí, a los hermanos que nos sintonizan también en Ciudad del Este y a los hermanos que están congregando en Centro de Remanente Fe y Adoración Ciudad del Este, kilómetro 9,5 Mondaí. Saludo cordial allí a los pastores, líderes y hermanos que están en esa congregación de Ciudad del Este. Muy bien. Claro, arrancamos entonces con Primera de Tesalonicenses. Igual podemos ir recibiendo comentarios después de lo que
lo que ya han escuchado o van a estar escuchando la introducción, igual si tienen algún comentario respecto a la introducción, me pueden enviar, es importante también para mí. Bueno, aquí ya vamos a entrar por fin hoy desde capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Como siempre, el encabezado como nos acostumbra el apóstol Pablo, Shaul, Silvano y Timoteo, a los tesalonicenses que forman la asamblea de Yahweh, nuestro Padre, y del Maestro Yahoshua el Mashiach. La asamblea del Padre y del Maestro, ojo, que está hablando de dos seres, del Padre y de su Hijo. No vamos a entrar en confusiones aquí. Como ya creo que habíamos hablado, esto de la introducción, de que Pablo tiene bien definido quién es el Padre y quién es el Hijo, y no lo confunde. Conoce perfectamente la identidad del Padre y conoce perfectamente la identidad del Hijo. Si va a hablar del Padre, claramente habla del Padre, y cuando va a hablar del Hijo, claramente habla del Hijo. No lo confundió. Y aquí él dice que ya que hay preguntas allí, que muchos dice acá que la iglesia es del Mesías, pero yo encuentro acá que Pablo dice que es de los dos. O si los dos son uno, entonces ahí sí ya me callo, dice. Bueno, por eso recién expliqué esto. No es que los dos son uno. Ya explicamos, en Tesalonicenses no encontramos eso. En Corintios no encontramos eso. En Hebreos no encontramos eso. Es decir, si encontramos algunos indicios de que Pablo diga de que el Mesías es el Padre y el Padre es el Mesías, entonces va a tener contradicciones con otros versículos de algunas otras cartas. Pero en ninguna de sus cartas, hermano Gay, en ninguna de sus cartas. Así que sí, es de los dos. ¿Por qué? Porque primeramente la primera congregación que el Padre funda es a través de las 12 tribus, ¿sí? Es decir, si vamos así, hablando históricamente, hablamos del llamamiento de Abraham, el que cree en el Padre, obedece al Padre, obedece sus mandamientos, obedece sus estatutos. Y luego tenemos a los hijos de Abraham, que nuevamente cree y confía en el Padre. Y bueno, ahí vemos que se va constituyendo una congregación santa de creyentes en el Padre, adecuados y obedeciendo a las órdenes y a los mandamientos del Padre de ese tiempo, ¿sí? Ahora, que vemos después a Jacob, ¿sí? Que tiene 12 hijos, y estos 12 hijos, su descendencia, van en Israel, porque ¿se acuerdan la historia de José? Bueno, entonces va en Israel, se quedan ahí, y desde entonces se multiplican allí, y ya vamos teniendo ya un pueblo que el Padre ha escogido a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ya podemos decir que ya en esos albores se estaba fundando, estaba iniciando la congregación o el pueblo santo del Padre. Ojo, con los mandamientos y los estatutos que el Padre estaba dando en ese tiempo a cada uno en su tiempo, ¿sí? Es decir, desde el primer momento la asamblea o la congregación del Padre, el pueblo santo, siempre tuvieron Torá, siempre tuvieron instrucciones, siempre tuvieron mandamientos, forma oral y luego escrito, ¿verdad? ¿Por qué no? Ok. Ahora, cuando este pueblo ya sale de Egipto y hace el pacto, es para la confirmación. Pero antes de que hayan hecho el pacto, el Padre ya le miraba a ellos como su pueblo. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen el pacto? Cuando hace el pacto, este pueblo toma conciencia de que existe un Todopoderoso realmente que quiere hacerlo a ellos su pueblo para Él, y para que ellos sean distintos a las demás naciones tienen que regirse por los mandamientos, estatutos y leyes, o por la Torá que el Padre le entregaría ya a partir de entonces en el Sinaí a Moisés para ellos.
De ahí que creo que ahí en Éxodo 19 y Éxodo 24, ya donde dice, ocurre todo esto, y bueno, ellos dicen, bueno, haremos todo lo que el Padre nos ha dicho, o lo que Yahweh nos ha dicho, haremos todo como Él dijo. Entonces entran en el pacto porque ellos dan su palabra, y vemos ahí en Éxodo 24 cuando se sella esto con el derramamiento de sangre del sacrificio, y ellos otra vez dicen, haremos todo lo que Él dice. Sin derramamiento de sangre no hay pacto, ¿verdad? Bueno, entonces, hermano querido, ahí ya vemos una congregación que lastimosamente, esta congregación, este pueblo santo, rompió su pacto, rompió su promesa con el Padre, porque no hicieron como el Padre le pidió y el Padre le dio los mandamientos, violaron esos mandamientos, rompieron el pacto. Pero eso no quiere decir que los mandamientos hayan sido abolidos, sino el tratado, ¿sí? El tratado que lo unía al Padre, el tratado de alianza. Esa palabra, haremos, ese compromiso, haremos, esa promesa, haremos, eso fue lo que se rompió. Todo lo que Él diga, ¿qué era todo lo que Él decía? Los mandamientos, los estatutos. Ahora, eso no se rompió, eso permaneció. Pero el trato que el pueblo hizo con Yahweh, eso se rompió, ¿sí? Entonces vivían así con ese tratado roto. O sea, ya estaba descomunicado, hacían muchas cosas, pero sí, necesitaba volverse con un nuevo pacto al Padre, como pueblo santo. Y en ese nuevo pacto entramos nosotros también. Eso es impresionante, ¿verdad? Bueno, no, nada más quería dar esta aclaración a los que decían que si era del Mesías o del Padre, la congregación, de los dos. ¿Por qué? Porque en la nueva alianza, cuando hay otra vez derramamiento de sangre del sacrificio o de la ofrenda de sacrificio, que es el Mesías, el mismo Mesías dice, esta es la sangre de la alianza nueva eterna. Es decir, ahí otra vez se renueva un pacto nuevo con ese pueblo que había roto el pacto, y en ese renuevo de pacto nuevo entramos también nosotros, ya cabemos nosotros, ¿sí? ¿Cómo cabían los gentiles en la antigua alianza o en el antiguo pacto de los que salieron con Israel de distintas naciones que estaban entre ellos, los egipcios y de otras naciones, cuando ellos recibieron los mandamientos, ¿verdad? En el Sinaí. Bueno, de eso se va a hablar y se va a profundizar mucho en hebreo. Es impresionante si usted estudia en hebreo. Estamos haciendo una tesis, un estudio de las cartas de hebreo. Es impresionante cómo explica esto. Bueno, a ver, a partir de ese momento el Mesías recupera al pueblo que se ha apartado del Padre y se ha tratado del pacto, para volver dentro de la promesa del pacto, ¿verdad? Eso es lo que pasó. No es que Él funda un nuevo pueblo y que no tiene nada que ver con los judíos. Error, Craso error. Error del emperador Craso. Bueno, no fue así, no fue así. Él lo que hizo fue utilizado por el Padre para reanudar, para reconciliar, para mediar. Como tenía el pueblo antiguo, tenía un mediador que era Moisés. Bueno, esta vez aquí el pueblo de la nueva alianza otra vez tenía un mediador, pero con la diferencia de Moisés es que la misma sangre de este mediador, que es el Mesías, que actúa como mediador y sigue actuando como mediador y actuará como sacerdote, la misma sangre de Él es lo que nos introduce al nuevo pacto para reanudar la continuidad del pacto, ¿sí? Que se rompió en el antiguo. Es decir, el trato que se rompió, no las leyes que se abolió, no existe eso. Bueno, y a ver qué pasa acá. Sí, las leyes, muchas de las leyes de Moisés siguen vigentes para nosotros, lo que hemos entrado, que éramos gentiles y hemos entrado en el pacto, en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33. Ahí mismo dice que el Padre nos mete en el nuevo pacto, pero también mete en nuestro corazón y nuestra mente su ley. Así que no podemos negar eso. Pero no los 613, la mitad. Y no porque tenemos la mitad de esas leyes,
sí o sí tenemos que cumplir por lo menos los 600 leyes cada uno, no. Depende del estatus, depende de la situación, sí, todo eso tiene que ver. Depende del género. Acá dice en nuestro comentario de 1.1 el saludo encabezado por los 3 hermanos que gozan de la confianza de las congregaciones, Silvano, Sila, Hechos 16:25. Bueno, ahí vemos la liberación milagrosa que, ¿se acuerdan? Que cantaron el himno a Elohim, a Yahweh, y hubo un temblor, se abrieron las puertas y las cadenas que ellos tenían se rompieron. Ahí vemos en acción a estos hermanos. Ay, qué tremendo, ¿no? Según Hecho, si estudiamos un poquito Hecho 17, bueno, si vamos desde el 1 al 15 más o menos, Pablo, Silas, Silvano estuvieron en Tesalónica probablemente a finales del año 50. Probablemente. Ya hemos dicho en la introducción también que Tesalonicense, la carta a los tesalonicenses fue el primer escrito nazareno que existió antes de los evangelios. En el año, justamente más o menos en estos años, un año más 50, 51. Entonces, claro, hubo una persecución contra Pablo de parte de los judíos de Tesalónica, que no aceptaban al Mesías resucitado, y que los gentiles podían tener acceso al pacto, a la promesa, a entrar como pueblo santo sin la circuncisión. Y bueno, Pablo tuvo que salir de Tesalónica porque Silla viene, Silla va. Banquitos vienen, banquitos va. Y eso, y ya hubo tumulto ahí en la sinagoga, y le empezaron a perseguir a Pablo y a los que estaban con Pablo, y también hubo problemas con los gentiles que se estaban capacitando en la sinagoga, pero que creyeron en Pablo, también fueron expulsados. Por eso que en la introducción dijimos que ahí nació las reuniones en las casas. ¿En las casas de quién? De los gentiles, de los que eran gentiles, que estaban con los judíos, pero que después vino Pablo y le habló del Mesías, de la no circuncisión, de entrar en el nuevo pacto, la pared intermedia derribada y todo eso. Entonces, bueno, ellos ceden su casa para continuar el estudio, ya la Torá pura, sin la obra de la ley, que viene a ser las leyes judaicas en su totalidad, y leyes rabínicas o leyes de la tradición de los padres, pero sí con la ley de Moisés. Ellos estudiaron eso en sus casas con Pablo, y ahí empezó las reuniones, ¿cómo se decía? Caseras. Bueno, estas personas no eran personas que no entendían absolutamente nada. Bueno, en esta carta que hemos hablado, Pablo escribe hallándose en Corinto, porque él quería saber acerca de qué estaba sucediendo, si estos hermanos seguían permaneciendo en la fe o fueron dominados a la fuerza por los judíos otra vez, o dejaron de congregar. Entonces ahí se escribe estas cartas, y es Timoteo quien va a llevar la carta. En esta carta está definida la fe de Pablo hacia la identidad del Padre, Elohim, el Padre, y la identidad del Mesías, Yahoshua, como el Adón, ¿sí? Como el Hijo, como el enviado, ¿sí? Amo con autoridad sobre nosotros. Y el amo que obviamente que para Pablo y para nosotros fue elevado a la diestra del Padre en otro trono. El Padre en un trono, el Mesías en otro trono. Aquí otra vez tenemos lo mismo, de que el Padre y el Mesías son dos seres distintos, no son un solo ser, porque ambos tienen trono y los dos ocupan el trono. Pablo fue claro con esto. Lo vemos otra vez esto ahí en Hebreo. Bueno, y ahí pasamos en el verso 2, o sea, yo estaba explicando el verso 1, donde dice: gracias a ustedes
y paz o shalom de parte de Yahweh nuestro Padre, y otra vez, y del Maestro Yahoshua el Mashiach. Claramente él identifica a cada uno según su rango, como seres distintos, no como un solo ser. Mirando un poquito el verso 3, siempre debemos dar gracias a Elohim por ustedes, hermanos, como es digno, porque su fe va creciendo grandemente y abunda el amor de cada uno para con los demás. Ya él sabía, ya le vino la respuesta, y él estaba muy contento porque no abandonaron la fe. A pesar de que los judíos se manifestaron, los judíos no creyeron, veo que muchos permanecieron en la fe en el Mesías, como Pablo predicó, y en sus casas o en algunas sinagogas donde sí fue quizás aceptado esto, ¿verdad? Que no fue como Pablo habrá tenido temor de que esto se habrá extinguido, no pasó nada. Se formó, se fundó, inició la congregación nazarena creyente en el Mesías en ese lugar, en ese tiempo, porque hasta ese tiempo eran los nazarenos. O sea, todavía no tenemos una congregación fuerte, estructurada como los nazarenos. No tenemos otra congregación igual a ellos, ¿sí? Solamente eran los nazarenos. A ver, bueno, voy a hacer mi comentario de 1, 2, 3, y ya para continuar, o si hay alguna pregunta allí. Dice, resalta la oración por los hermanos de la congregación, y que a pesar de que se quedaron sin el apóstol Pablo, no se desanimaron y siguen firmes en la fe. Bueno, interesante. Si yo no sé por qué algunos, voy a tratar de responder esta pregunta. Tiene su parte positiva el por qué, y quizás también depende de la madurez, porque acá dice, ¿por qué cuando muchos hermanos ya aprendieron la verdad, y si su líder tiene problemas o cayó o fue a otro lado, ellos se desaniman y no continúan la obra? No pueden muchos aprender lo que hicieron los de Tesalónica, que sin Pablo y en medio de persecuciones aún perseveraron y se formó la primera comunidad creyente en el Mesías. Bueno, excelente su visión y su opinión. Concuerdo con usted, pero hermano o hermana, no todos van a tener la misma madurez. Quizás va a haber congregaciones donde piensa que porque obviamente, una cosa es que alguien venga a entregarte una sana doctrina, y que esa persona que te mostró con todas las evidencias la verdad es que dijo haya cometido algún error, pero eso no tiene que desanimarte a que tú dejes de seguir esas verdades que él te enseñó, o que cierres tu congregación, o que dejes de congregarte en la verdad. Tienes que luchar, tienes que seguir buscando dónde, cómo, con quién, tienes que seguir buscando la verdad. No porque, bueno, vino, nos enseñó y bueno, ahora ya no está más, o se fue, o cometió un error y ya, entonces todo lo que él hizo, todas esas verdades se fue al tacho. O sea, estamos nosotros haciendo depender esas verdades del Padre que se nos transmite hoy por hombre, estamos haciendo depender de la perfección de hombre. No sé si me explico. Usted quiere que el que le predica a usted estas verdades sea perfecto, intachable, para que usted siga creyendo. Tampoco no es así. Va a ser muy difícil porque puede ser que se cometa errores. Y muchos cometieron este error que usted dice. Han dejado de cerraron su corazón a la congregación, o cerraron su corazón a la palabra, o cerraron su corazón a escuchar prédica. No, porque mi pastor era así y cometió un error, ya no quiero saber nada. Pero habrá algunas verdades, amigo, que te han dicho, mi amigo. Habrá algunas verdades, mi hermano. Y no puede ser que usted no tenga sed de conocer más las verdades y bueno, diga, yo acá me fundo. Se fundió mi pastor, se fundió mi líder, yo me fundo. Pero las verdades, pero el amor a la verdad y la fe en el Todopoderoso y en su Hijo, entonces se funde
Entonces eso no era fe verdadera lo que usted tenía, usted era emocionalista. Y creo que de esto tenemos a montones. Personas que solo siguen por emoción. Personas que siguen a hombres, que confían en hombres. Y todavía no aprendieron a tener fe y confianza en el Todopoderoso, ni en su Hijo, ni a confiar en las promesas, ni creen, ni entienden, ni quieren practicar el verdadero evangelio, el verdadero mensaje, la Besorá Olam, el evangelio del reino, la buena nueva del reino. Entonces hay problemas allí, porque todavía es usted como un bebé que necesita del pecho de su madre, ¿sí? Cuando usted todavía depende de hombres, que si él se tropieza, que si él tuvo problemas, que si él no viene más, que si él esto, termina la congregación. Ya no seguimos nosotros. O sea, no tuvieron tiempo de crecer o nunca se dieron tiempo para madurar en la fe. ¿Qué quiere decir esto? De que mucho tiempo hay un pastor que le estuvo enseñando, y me estoy refiriendo a estas verdades, pastores que han enseñado exégesis y hebrea inclusive, y de que por alguna razón o motivo tuvieron que ir a otro lugar para seguir otra obra, y los que se quedaron, habiendo ya aprendido muchas cosas, dejaron de congregar. Es decir, no porque estuvieron muy poco tiempo y no entendieron nada. No, estas personas se dieron el tiempo de no madurar. No, o no le interesa, o no le interesaba, o dependía del pastor hombre. Y estos van a tener siempre problemas, porque ya están en desobediencia. I'm sorry, lo siento, algo así, ya dije. Así es la cosa. Así que, hermanos queridos, es tiempo de madurar y llevar este ejemplo, como decía alguien acá, de los hermanos de Tesalonicenses, a pesar de que, imagínense, ellos fueron perseguidos por los judíos, fueron golpeados, lastimados, fueron presionados, pero ¿qué pasa? ¿Qué se entera Pablo? Se va a Timoteo y le trae noticias de que la congregación sigue, y no solamente uno, hay varias casas, hermano Pablo. Sin usted. Wow, esto es, dice Pablo, qué bueno, esto es, dependen del Mesías, dependen del Padre y de su Hijo, y dependen de la promesa de la palabra, qué bueno. ¿Ustedes son así, mis queridos oyentes? ¿O están dependiendo de nosotros los pastores hombres nomás? Queda eso a su conciencia, una pregunta que tienen que resolver, un problema en el cual están, si es que están, que tienen que resolver ahora, ya mismo, y dejar de confiar en hombres y empezar a retomar el camino de la fe, según las verdades que se les ha revelado y se les sigue revelando. Hasta aquí nuestro programa, el día de la fecha. Muchas gracias por todo. Cortamos aquí para continuar mañana en lo que es el estudio de primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gracias, Pastor Francisco. Gracias por estar allí. Gracias, mi querida audiencia. Nos volvemos a reencontrar mañana, si así Yahweh lo permite. Shalom, bendiciones. Se despide de su amigo el Pastor Emilio Vázquez en el programa Inyección de Esperanza. Shalom.